yo tengo unas chicas latinas. Prostíbulo. Que entretienen a mis clientes bailando en la barra. Se dice gran rifa el día de hoy. Indica que va a haber una cena romántica. Pero ahí la única comida que yo veo, doctora, el bomboncito que está frente Se de menciona mí. que va a Y deje que yo le enseñe el video, doctora. Pasión. Rifa por solo $20. Le hice un baile sexy. Mire, doctora. Nada más. Se comenzó a vestir, a hacerme el striptease. Y yo, ¿Te violó? Sí, me violó y yo nunca No, mi quería amor, yo no te nada, violé. nada, Yo te di un nada chiste con él. cariñito Le hice un baile fuerte. sexy. Me di cuenta que mi esposa, así, es una prostituta. Estás estúpido. ¿Qué te Después pasa? de ¿Por qué me 20. insultas? Después de 20 años me ¿Qué di te cuenta pasa? que ella es una Soy prostituta. la madre. ¿Qué ejemplo es para mi hija que ella salga en pelotas en una revista? O sea, yo llego a la escuela todo tranquilo un día más y resulta que alguien trae una revista para caballeros y China, ahí está mi mamá. O sea, Pero no tiene nada de malo. no, es que cómo es posible, o sea... Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El filósofo norteamericano William James dijo: no hay mayor mentira que la verdad mal entendida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La verdad mal entendida. A veces se confunde mucho la verdad, qué triste. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, no voy a permitir que este hombre arruine mi negocio. Yo me gané un manjar y yo me lo comí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Nancy, estás Sí. demandando a Fernando. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este conflicto. Doctora, yo pido que este hombre me pague la cantidad de $15,000 por daño moral, daños y perjuicios a mí, a mi negocio y a una chica que trabaja conmigo y que él violó. Y que él violó. Historia triste y falsa de tu vida, muchacha. Sí, doctora, déjeme explicarle. Doctora, estamos en una bandida con una gran imaginación. Explícame las circunstancias de lo que te trae aquí el día de hoy. Sí, doctora, mire, yo le comento rápidamente. Yo tengo un negocio, bueno, tuve un negocio en México que era una discoteca. Yo tengo unas chicas latinas. Un prostíbulo. Que entretienen a mis clientes bailando en la barra, se sientan a platicar con ellos, etcétera, ¿no? Es como un entretenimiento de adultos, por decirlo así, pero todo es muy decente, vaya. Yo emprendí la labor de que este negocio estuviera aquí en Estados Unidos y me lancé a las afueras de Las Vegas con la finalidad de obviamente crecer, de que mi negocio pues, se expandiera, de conocer otros mercados. ¿A las afueras? A las afueras, sí, de la ciudad de Vegas. Las Vegas, sí, exacto. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque sé que ahí hay clientes, sobre todo los americanos, les laten mucho las chicas latinas, ¿no? Son chicas realmente muy lindas, pero todas son chicas muy decentes. Esto no se trata de prostitución ni nada por el estilo. Es baile, No son vendedoras de amor. es pasar un rato como de sensualidad, como quizás hasta de romance, por llamarlo así, pero no se trata de una cuestión sexual. Ahora bien, yo en este negocio yo lo traje aquí a Estados Unidos hace 2 años, ¿ok? En este tiempo, pues bueno, yo he tratado de levantarme poco a poco, pero realmente me ha sido muy difícil, o sea, no es un campo fácil y menos en Nevada, vaya, o sea, es una zona como de mucha competencia, yo estoy a las afueras. Claro, Entonces, donde la prostitución es legal. Sí, pero no es el giro de mi Es negocio. improductible. Pero te hace la Muchacha. competencia más Sí. Déjate de fuerte. hacer pantalla, Sí, claro, de hacer sí, yo lo bulto. sé. Te hace la doctora. competencia mucho más fuerte. Claro. Entonces, ¿qué hiciste? Doctora, pues una forma de solucionar un poco esa situación de mi negocio, a mí se me ocurrió hacer una rifa.
una rifa donde yo, aquí traigo un Enséñale a la pequeño doctora cartel que lo que quiero ella está rifando, el mostrarle. bomboncito, doctora, que ella está Dice, rifando. gran rifa, hoy chica latina. Todas las chicas que trabajan conmigo son chicas latinoamericanas, que tienen unos cuerpos bellísimos, son unas chicas hermosas, son sensuales, eso, alegres, doctora. carismáticas, pero Diga. no tienen sexo con mis clientes, con ninguno de ellos. Aquí en esta promoción, en esta oferta que dice gran rifa el día de hoy, indica que va a haber una cena romántica. Pero ahí la única comida que yo veo, doctora, el bomboncito que está frente Se de menciona mí. que va a ser una noche Yo no de veo ningún tipo de no una comida. noche de sexo. Claro. Noche de pasión en un cuarto de hotel. Quiero aclarar este punto porque aquí este señor no lo entendió ni cuando vio el cartel, ni cuando vio la publicidad en Facebook, ni en Twitter, ni nada. Yo Pero cuando digo enséñale a la que es doctora una- es una noche la de botanita que tú pasión, tienes ahí. Cuando digo que es Deje una Deje que yo le noche de enseñe. pasión, Enséñale a la quiero doctora de seca para que aclarar- usted me diga a mí dónde usted ve ahí comida. Porque la único comestible que yo veo ahí es el bomboncito que usted va a ver con los dos Es que meloncitos tú eres que usted un tiene ahí. enfermo, El estás aretico en el enfermo, tú estás ombliguito. pensando en sexo todo el Y tiempo. deje por que yo le Dios. enseñe el video, doctora. Deje que yo le enseñe el video que ahí es que usted va a gozar. No, Cena doctora. romántica, noche de pasión en un cuarto de hotel. Ok, ¿qué fue lo que ocurrió entonces? Cuéntame. Ok, yo llevo a cabo mi rifa. Cada boleto costaba $20. Y yo le Vendí compré un total 20. de 1000. El Uno video, de ellos, doctora, la mayoría porque le mando un americanos, pero videíto. este hombre que bueno. O sea, no entiende. O sea, realmente, le voy a contar rápidamente. Hace 6 meses yo contraté a la chica que aparece en el cartel. Ok. Es Aida, es la chica con la que se iba a efectuar el premio. Vaya, Ok. La cena romántica. Perfecto. ¿Ok? Ajá. Entonces es una de mis chicas más atractivas, si no es que la más atractiva. Muy bien. A partir de que contrató a Aida, este hombre no deja de asistir a mi discoteca y estar ahí Bueno, todas pero no las era de noches. gratis los cuartos míos que yo estaba gastando. ¿O El no un punto es negocio que tú este tienes? hombre realmente ha negocio caído o en no un una negocio? obsesión. En una obsesión. O sea que Y cuando él empezó a mí visitar me tu local consta. cuando la empleaste a ella. Así es. Él ya No, iba doctora, ocasionalmente, mentira. iba 2 Yo era veces por cliente de ella mes. ya. Pero Ah. a partir de que Aida llegó a mi centro de trabajo, Ajá. este hombre iba todos los días. Todos. O sea, todos los días que abrimos, ¿no? Ok. Ahora bien, a partir de que él empieza a ir todos los días, se efectúa la rifa y entonces este hombre se vuelve loco. Me compra 20 boletos y yo... ¿Se da cuenta cómo Ok. si hay una obsesión Vamos a en hacer este algo. hombre? Voy a Pero hacer un un negocio, corto ¿tiene un receso. negocio? A la vuelta me cuentas qué ocurrió. Porque me imagino que él fue el que se ganó la rifa. Así ¿Correcto? es, doctora. ¿Qué fue lo que ocurrió que te ha hecho venir aquí por $15,000? Ok. Regresamos después de este corto receso. No se vayan, por favor. Regresamos con la rifada latina. Ese me lo llevo yo para la casa. O sea, el hombre se le iban los ojos, con una cara de lujuria, de enfermo, siempre la miraba. Habrá cena, mucho romance y una noche de pasión. Pasión. Y para No mí me eso deja hablar. dominicano es una noche de sexo. No, Porque yo señor. no veo comida ahí. Pues allá será, pero aquí no. Tú la pudiste haber convencido a ella de que estuviera contigo. Doctora, pero mira, Pues por eso te ¿usted digo. cree que yo tengo Entonces- que hablar Ay, mucho pero para es que convencer a vanidad una la mujer? tuya. Bueno, no sé. Ay, qué Entonces, vanidad, algo por Dios, pasó. ese- Caso cerrado.